Hablaremos sobre el síndrome de Ramsay-Hunt. El síndrome de Ramsay-Hunt, también conocido como herpes zóster ótico o herpes zóster del ganglio geniculado, es el cuadro consecuente a la reactivación del virus varicela zóster a nivel óptico, asociado a una paresia del nervio facial periférico y que frecuentemente también se asocia a otras lesiones de los pares craneales. Se caracteriza por presentar un exantema con lesiones vesiculosas sobre una base eritematosa en el pabellón auricular y cavidad oral ipsilateral. La combinación de la afectación motora, sensorial y autónoma que se produce conduce a una variedad de patrones del daño neurológico, pudiendo presentar paresia de los músculos faciales por afectación del séptimo par, trastornos de la audición y del equilibrio por afectación del octavo, problemas sensoriales y alteraciones del gusto, así como de la secreción lagrimal y nasal debido a la afectación del trigémino o del quinto par craneal. El síndrome de Ramsay-Hunt afecta tanto a los pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos, siendo este último grupo el más susceptible a padecerlo, con una incidencia de aproximadamente 5 por cada 100.000 personas al año. Se trata de la segunda causa más frecuente de parálisis facial periférica de causa no traumática. No obstante, su incidencia ha ido disminuyendo debido a la vacunación contra el virus varicela zóster y la mejora en las instalaciones de la sanidad. Este síndrome lleva el nombre de Ramsay-Hunt, quien lo describió por primera vez en el 1907 y fue quien introdujo el término herpes zóster ótico. James Ramsay-Hunt, nacido en el 1874 y falleciendo en el año 1937, era un neurólogo americano que publicó en el 1907 sobre los síntomas del ganglio geniculado herpético, que posteriormente sería referido como el síndrome de Ramsay-Hunt. En esencia, describió un síndrome que asociaba parálisis facial, disfunción del oído interno, dolor y erupción vesicular. El agente etiológico que desencadena el cuadro es el virus varicela zóster. La infección primaria por el virus suele ocurrir durante la infancia y causa fiebre y erupción vesicular difusa, comúnmente conocido como varicela. Después de la infección inicial, el virus suele permanecer latente en el cuerpo a nivel de los ganglios nerviosos sensoriales, de las raíces dorsales. La reactivación posterior del virus en la edad adulta provoca un fenómeno conocido como zóster o herpes zóster. Este síndrome consiste en dolor y una erupción vesicular a lo largo de la distribución del nervio involucrado, que generalmente corresponde a un solo dermatoma. La distribución y la clínica asociada dependen del nervio afectado. Menos del 1% de los casos de zóster afectan el nervio facial y provocan el síndrome de Ramsay-Hunt. La tríada clásica del síndrome de Ramsay-Hunt es parálisis facial ipsilateral, otalgia y erupción vesicular, existiendo una variabilidad significativa en la presentación clínica entre pacientes. El síndrome de Ramsay-Hunt se clasifica clásicamente en 4 estadios. En el estadio 1 suele presentar otalgia y erupción vesicular en el territorio del nervio facial. En el estadio 2 tenemos la misma clínica, añadiéndose una parálisis facial periférica homolateral. En el estadio 3, también conocido como síndrome de Sicard, se trata de una tríada de dolor, erupción, parálisis facial con acúfenos e hipoacusia perceptiva. Y en el último estadio, el 4, tendremos la afectación de otros pares craneales, siendo la más típica la afectación del trigémino o el quinto par craneal. Además, en función del par craneal afecto, podemos tener unos signos y síntomas u otros. Si hay afectación del trigémino, el paciente referirá dolores neurálgicos o erupción en la hemicara. Si presenta afectación del vestíbulo coclear, el octavo par craneal puede presentar acúfenos, vértigo y nistagmo. Y de manera menos frecuente, pero si presenta afectación del nervio glosofaríngeo y vago, que son el noveno y el décimo par craneal, presentará dolor faríngeo y vesículas en el hemipaladar, úvula y pilares amigdalinos. Y si presenta alteraciones de los nervios motores oculares, es decir, el tercero, el cuarto o el sexto, o incluso el nervio óptico, que sería el segundo, referirá pérdida de visión. Más concretamente, la afectación ocular en este síndrome se puede caracterizar por dificultad para cerrar el ojo afectado. Esto se debe a que la parálisis facial dificulta el cierre completo del ojo en el lado afectado, debido a que el músculo orbicular del ojo, el encargado de realizar esta acción, está inervado por el nervio facial, y una disfunción de este produce una debilidad o parálisis del músculo impidiendo el cierre completo del ojo. Esto puede conducir a sequedad ocular debido a una exposición excesiva del ojo al aire y al polvo. Legoftalmos, cuando el párpado superior no se cierra completamente sobre el ojo, dejando una pequeña abertura, esto puede aumentar el riesgo de sequedad ocular, infecciones y lesiones corneales. Ectropion, afección en la que el párpado se pliega hacia afuera, dejando la superficie interna del párpado expuesta y propensa a la irritación.
y lo anterior puede llevar a causar infecciones oculares como queratitis, debido a la exposición corneal prolongada secundaria a la incapacidad para cerrar completamente el ojo. Después, la disfunción del nervio facial y lagrimeo, ya que la parálisis facial puede afectar la función del nervio facial, que también controla la producción de lágrimas. Esto puede resultar en ojos secos debido a la disminución de la producción de lágrimas. Y por último, la neuritis óptica. Aunque de forma menos común, en algunos casos, el síndrome de Ramsay-Hunt puede estar asociado con neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, causando disminución de la visión, dolor ocular y cambios en la visión de colores. El diagnóstico de este síndrome es clínico. Se basa en la anamnesis y la exploración física completa con los hallazgos comentados. Se puede usar la escala de Haus-Brackmann para evaluar el grado de afectación. Igualmente, se puede realizar una PCR para detectar el DNA del virus en muestras de exudados de lágrimas, saliva, raspado óptico, líquido cefalorraquídeo o sangre. Las pruebas de imagen, como la resonancia magnética, frecuentemente demuestran inflamación cerca del ganglio geniculado del nervio facial afectado. Sin embargo, el TAC no contribuye al diagnóstico. La audiometría, las pruebas vestibulares y la laringoscopia con fibra óptica flexible pueden ayudar a determinar el grado de afectación de otros nervios craneales. Y las pruebas de electrodiagnóstico, como la electroneuronografía y la electromiografía, pueden proporcionar información sobre el pronóstico. El tratamiento más eficaz descrito es la combinación de aciclovir y corticosteroides, como la prednisona, que se debe iniciar cuanto antes con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones tardías, como la neuralgia postherpética. El antiviral, como el aciclovir oral o endovenoso, mejora el dolor agudo y la recuperación de las lesiones producidas por el virus del herpes y previenen la neuralgia postherpética, mientras que la prednisona se encarga de reducir la inflamación y el edema en los pares craneales implicados, pudiendo conducir a una recuperación acelerada de los nervios afectados. No obstante, la resolución completa no se da en el 100% de los pacientes. Se calcula que aproximadamente solo un 20 a un 30% de los casos presentarán una recuperación total.